La sangre sabe muchísimo a monedas de cobre baratas. Riley aprendió esa verdad innegable a los 16 años. 10 años después, mientras fregaba una mesa pegajosa de fórmica en un restaurante de mala muerte a las 3 de la madrugada, jamás imaginó que volvería a saborearla, y mucho menos que la haría brotar de la boca del capo intocable de la ciudad. Él pensó que Riley era solo una chica más sin nombre, escondida bajo un delantal grasiento. Se rió. La retó. Fue un error garrafal. Porque a veces, lo más peligroso de un lugar es justamente lo que pasa desapercibido, mezclándose con el papel tapiz. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono bajo e irregular que se clavaba directo en la base del cráneo de Riley. Era el preludio de una migraña, sumado al dolor sordo y constante que le subía desde los arcos de los pies. Riley pasaba un trapo húmedo por la mesa número 4, empujando un charco de ketchup derramado y anillos de café. El trapo olía a lejía rancia y a derrota. A esa hora, el restaurante siempre olía así, una mezcla penetrante de aceite viejo de freidora, amoníaco y los abrigos sin lavar de los camioneros que se detenían por un pedazo de pastel barato. Riley se apartó un mechón de cabello rubio opaco de los ojos, dejando una mancha de sudor en la frente. Tenía 26 años, pero sus articulaciones se sentían como si tuviera 40. El turno de medianoche le hacía eso a cualquiera. Le arrancaba a la gente la fachada educada del día y dejaba solo los restos crudos y agotados de la humanidad. En un rincón, un anciano de manos temblorosas sostenía una taza de café descafeinado, mirando fijamente la lluvia que resbalaba por el cristal. Detrás del mostrador, Jimmy, el cocinero de la línea, raspaba la plancha con una espátula pesada de metal, y ese sonido rítmico cortaba el silencio. Entonces sonó la campanita sobre la puerta de vidrio. No fue un tintineo alegre. Fue agudo, cortante. La pesada puerta se abrió con un quejido, dejando entrar una ráfaga violenta de aire de noviembre que atravesó el uniforme delgado de algodón de Riley. Ella se estremeció, deteniendo el trapo a mitad de camino. El ambiente del restaurante cambió al instante. Fue una sensación física, como cuando baja la presión del aire justo antes de una tormenta severa. El anciano dejó de beber su café. Jimmy dejó de raspar la plancha. Se escucharon pasos sobre el linóleo gastado. Pasos pesados, deliberados, costosos. Riley se enderezó y tiró el trapo dentro del recipiente de plástico. Entraron 3 hombres. Los 2 de los costados eran como muros de ladrillo, vestidos con gruesas chaquetas de cuero que apenas ocultaban el bulto de las pistoleras bajo el hombro. Pero fue el hombre del centro quien dominó la sala con solo pisar el lugar. No parecía un matón callejero cualquiera. Llevaba un abrigo de lana gris carbón sobre un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Riley ganaba en 2 años. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con algunos mechones sueltos en las sienes, enmarcando una mandíbula afilada e implacable. Tenía el rostro de esos que se ven en carteles publicitarios, pero sus ojos arruinaban la estética. Eran negros, planos, completamente desprovistos de calidez. Recorrieron el local grasiento con una mezcla de aburrimiento y ligero desprecio, hasta detenerse en la mesa del rincón trasero, la que quedaba envuelta en sombras. Riley lo reconoció de inmediato. Cualquiera que hubiera vivido en el lado sur por más de un mes sabía quién era Dominic Russo. Uno no decía su nombre en voz muy alta. Uno no miraba demasiado tiempo las camionetas negras que rondaban el barrio. Y desde luego, uno no quería tenerlo en su negocio. Dominic caminó hacia la mesa del fondo sin esperar a que lo sentaran. Sus hombres se deslizaron en el lado opuesto del reservado, vigilando el perímetro, con las manos apoyadas casualmente cerca de la cintura. Riley, llegó un susurro frenético desde la estación de meseras. Riley se dio vuelta y vio a Carla, una estudiante universitaria de 19 años que trabajaba los martes y jueves, pegada a la pared junto a la máquina de café. El rostro de Carla tenía el color de la leche descremada. Le temblaban tanto las manos que los menús que sostenía vibraban. No puedo acercarme a esa mesa, dijo Carla, con la voz apenas audible sobre el zumbido de la nevera. Ese es él. Ese es Russo. Mi primo le debía dinero a uno de sus hombres, y le rompieron la mandíbula en 3 partes. No puedo, Riley. Riley soltó un respiro lento y calculado por la nariz. Miró los ojos aterrados y húmedos de Carla, y luego regresó la vista a los hombres en el reservado. Cada instinto de Riley, instintos forjados en una infancia esquivando manos pesadas y una adolescencia entera sobreviviendo al sistema de acogida, le gritaba que saliera por la puerta trasera y no se detuviera. Pero el alquiler vencía el martes.
El aviso de desalojo ya estaba redactado. El casero ya se lo había advertido. No podía permitirse perder ese trabajo. No podía permitirse tener miedo. O al menos, no podía permitirse demostrarlo. Está bien, dame la libreta, dijo Riley, con la voz áspera y plana. Le arrancó la libreta de pedidos y un bolígrafo barato de los dedos temblorosos de Carla. No se molestó en alisarse el delantal ni en fingir una sonrisa de servicio al cliente. No tenía sentido. A hombres como Dominique Russo las sonrisas no les importaban. Las veían como debilidad. Mientras Riley caminaba hacia el fondo del restaurante, el olor del lugar cambió. El aceite y la lejía quedaron de pronto opacados por el aroma a lluvia fría de invierno, cuero, y una colonia sutil pero intensa, algo entre cedro y pimienta negra. Le apretó el estómago, una respuesta primitiva ante la llegada de un depredador máximo a su territorio. Riley se detuvo al borde de la mesa. De cerca, Dominique se veía todavía más agotado, aunque la tensión enroscada en sus hombros sugería que estaba completamente despierto. Trazaba el borde de una mancha de agua sobre la mesa con un dedo largo e impecable. No levantó la vista. ¿Qué van a querer?, preguntó Riley, manteniendo un tono neutro, casi al borde del aburrimiento. Uno de los guardaespaldas, un tipo de cuello grueso con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, la miró con desprecio. Muestra un poco de respeto, señor, le espetó. Riley cambió el peso de una pierna a otra, sintiendo la familiar punzada en la espalda baja. Miró directamente al guardaespaldas. El menú está en la pared. El café está recién hecho. Puedo llamarlo como usted quiera, pero eso no cambia el hecho de que se nos acabó el pastel de cereza. El rostro del guardaespaldas se oscureció, sus dedos gruesos temblaban sobre la mesa. Empezó a incorporarse a medias del asiento de vinil. ¿Bocazas de mierda? Dominique levantó una sola mano, dos dedos apenas 1 centímetro sobre la mesa. El guardaespaldas se quedó congelado, cerrando la boca de golpe, y volvió a hundirse en el reservado. La obediencia fue aterradora. No nacía del respeto. Nacía del miedo absoluto. Finalmente, Dominique levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en Riley. La temperatura pareció caer varios grados en sus venas. Dominique observó las uñas descascaradas de Riley, la placa con su nombre torcida en el pecho, y las ojeras bajo sus ojos. Fue una evaluación completamente displicente. Café negro, dijo Dominique, con una voz grave y áspera que vibró en la sala silenciosa. 3. Que la jarra esté limpia. Claro, murmuró Riley, girando sobre sus talones. El corazón le latía con un ritmo frenético contra las costillas, pero por suerte sus manos se mantuvieron firmes mientras caminaba de vuelta al mostrador. Servir el café fue un acto mecánico. Tomar la jarra de borde naranja, el descafeinado era marrón, el normal era naranja. Tomar 3 tazas pesadas de cerámica. Limpiar los bordes. La mente de Riley era un zumbido estático. Podía sentir el peso de sus miradas quemándole la espalda desde el otro lado del salón. Odiaba esa sensación. Le hacía picar las viejas cicatrices de los nudillos. Le erizaba el vello de la nuca. Cuando Riley volvió a la mesa, los hombres hablaban en italiano, bajo y rápido. Se detuvieron en el instante en que las zapatillas de Riley chirriaron sobre el linóleo junto al reservado. Riley dejó las tazas sobre la mesa. 1, 2, 3. No derramó ni una gota. Estiró el brazo para colocar la última taza frente al guardaespaldas de la cicatriz. Al retirar el brazo, la mano enorme del hombre se disparó, cerrándose alrededor de su muñeca como una prensa de acero. Riley se quedó completamente inmóvil. La jarra de café en su mano libre se inclinó un poco, el líquido hirviendo balanceándose peligrosamente cerca del borde. No me gusta tu actitud, murmuró el guardaespaldas, apretando más el agarre. No era un agarre suave. Presionaba el pulgar directamente contra el tendón, buscando arrancarle una mueca de dolor. Deberías aprender a hablarles a tus superiores, cariño. Un dolor ardiente y punzante subió por el antebrazo de Riley. Ella no jadeó. No intentó liberar el brazo de un tirón. Retroceder solo le habría dado ventaja. En cambio, se quedó mirando la mano gruesa y callosa del hombre, apretando la mandíbula tan fuerte que le dolieron los dientes. Suéltame, dijo Riley. Las palabras salieron terroríficamente calmadas, sin rastro del pánico que él claramente buscaba. El guardaespaldas soltó una risita, mirando a Dominique en busca de aprobación. Ahora da órdenes. Dominique se recostó contra el asiento de vinil,
apoyando los codos en el respaldo. Se veía ligeramente divertido, como quien observa a un gato callejero intentar bufarle a un rottweiler. Tomó un sorbo lento de su café negro, con los ojos oscuros clavados en el rostro de Riley. Estaba buscando la grieta. Esperaba las lágrimas, la disculpa, el ruego. «Tienes buena boca, mesera», dijo Dominique, con un tono cargado de condescendencia. Puso la taza sobre la mesa con un clic suave. «¿Crees que eres dura por venir a enfrentarte a mis hombres en un lugar como este?» Soltó una risa corta y áspera que rasgó el silencio del restaurante. Fue un sonido burlón, arrogante. «Demuéstralo». Algo se rompió dentro de Riley. No fue una explosión ruidosa. Fue el clic silencioso y definitivo de un seguro al desactivarse. 10 años tragándose el orgullo. 10 años mirando al suelo mientras hombres de manos pesadas se llevaban lo que querían. 10 años de agotamiento y monedas baratas de cobre. Todo eso culminó en esa única risa despectiva. Riley no lo pensó. La memoria muscular tomó el control, grabada en sus huesos desde peleas callejeras y una juventud entera luchando por migajas de dignidad. No se alejó del agarre del guardaespaldas. En cambio, dio un paso hacia él. Usando la propia fuerza del hombre en su contra, Riley giró bruscamente la muñeca contra la articulación de su pulgar, el punto más débil del agarre humano. Cuando el agarre se rompió con un gruñido de sorpresa, Riley estrelló el fondo de vidrio pesado de la jarra de café caliente directo sobre el dorso de su mano, clavándola contra la mesa. El hombre rugió, tratando de zafarse, pero Riley ya había girado. El segundo guardaespaldas se lanzó por encima de la mesa. Riley lo agarró de la solapa gruesa de su chaqueta de cuero y usó su propio impulso para estrellarle la cara contra el borde duro de la mesa de fórmica. El crujido nauseabundo del cartílago resonó fuerte, seguido de un chorro de sangre carmesí. El hombre se desplomó hacia atrás, gimiendo, con las manos sujetándose la nariz rota. Todo pasó en menos de 3 segundos. Dominique no tuvo tiempo de sacar un arma. Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que Riley rodeara la mesa por completo. Riley pateó la pesada silla de madera junto al reservado, mandándola a deslizarse violentamente contra las espinillas de Dominique. Mientras Dominique bajaba instintivamente las manos para bloquear, Riley lo agarró con fuerza de las solapas de su costoso abrigo de lana. No intentó golpearlo. Él pesaba el doble que ella y estaba construido como un tanque. En cambio, Riley bajó su centro de gravedad, enganchó la pierna derecha detrás de la rodilla de Dominique, y giró el torso con violencia, usando todo el peso de su cuerpo como palanca. La física era innegable. El centro de equilibrio se desplazó. Dominique Russo, el intocable jefe del lado sur, salió volando por los aires. Se estrelló contra el linóleo gastado del piso con un golpe seco y contundente que hizo temblar los dispensadores de servilletas. Todo el aire salió de sus pulmones en un resoplido violento. La parte trasera de su cabeza rebotó una vez contra las baldosas frías. El silencio cayó sobre el restaurante. Fue ensordecedor. Jimmy había dejado de raspar la plancha. El anciano del rincón había soltado el tenedor. Hasta las luces fluorescentes parecían haber dejado de fumbar. Riley se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado, la respiración entrecortada y superficial. El delantal se le había torcido. Una gota de sangre del segundo guardaespaldas le había salpicado el cuello blanco. Las manos le temblaban ahora, no de miedo, sino por la avalancha tóxica de adrenalina que inundaba su sistema. El olor del café derramado mezclado con la intensa colonia de Dominique era nauseabundo. Riley miró hacia abajo, al hombre tirado en el piso. Dominique la miraba con los ojos muy abiertos, luchando por recuperar el aire en sus pulmones. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. «No soy dura», dijo Riley con voz áspera y ligeramente temblorosa, mientras la aterradora realidad de lo que acababa de hacer la golpeaba como agua helada. Miró a los dos guardaespaldas, uno con la mano posiblemente rota, el otro sangrando profusamente del rostro, ambos rebuscando frenéticos entre sus abrigos. «Solo estoy muy cansada de sacar la basura». Dominique tosió, levantando una mano para detener a sus hombres antes de que sacaran las armas. No se veía furioso. No se veía humillado. Mientras arrastraba una bocanada de aire hacia sus pulmones maltrechos, miró hacia las luces baratas y parpadeantes del techo, y luego volvió a mirar a la mesera agotada que se erguía sobre él. Y muy suavemente, sonrió. Dominique no se apuró en levantarse. Se quedó en el linóleo gastado un largo y agónico momento,
dejando que el zumbido errático de las luces fluorescentes lo bañara. Probó los músculos magullados de la espalda con un leve movimiento de hombros, luego rodó de lado. Sus hombros vibraban de tensión, con las manos casi sobre las pistoleras, pero un movimiento brusco de la muñeca de Dominique los mantuvo congelados. Riley retrocedió, poniendo casi 1 metro entre ella y el hombre tendido en el suelo. La bajada de adrenalina la golpeó ahora, rápida y dura. Las rodillas se le sentían llenas de arena mojada. Un sudor frío y pegajoso le empapó las clavículas, haciendo que el algodón delgado del uniforme se le pegara incómodamente a la piel. El estómago se le revolvió, una mezcla agria de miedo y café que amenazaba con subirle por la garganta. Riley se aferró al borde del reservado contiguo para evitar que le temblaran las manos de forma visible. Apoyando una mano en la pata de la mesa, Dominique se incorporó. Se sacudió el polvo de las rodillas del pantalón gris carbón con un cuidado meticuloso y agonizantemente lento. El guardaespaldas de la nariz rota sangraba profusamente sobre una pila de servilletas de papel, con la respiración húmeda y entrecortada. El otro miraba a Riley con una expresión que prometía una tumba poco profunda. Dominique se acomodó las solapas. No miró a sus hombres. Miró a Riley. La expresión plana y muerta de antes había desaparecido. En su lugar había una intensidad aguda y calculadora que hizo que Riley quisiera hundirse en el suelo. Ya no estaba mirando a una mesera. Estaba mirando una pieza de rompecabezas que no encajaba en la caja. Dominique metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Riley se sobresaltó, con los músculos agarrotados, esperando el frío del acero. Pero Dominique sacó un delgado clip de dinero plateado. Despegó 3 billetes crujientes de $100 sin arrugar y los dejó caer sobre la mesa, junto al charco de café derramado. Para los daños, dijo Dominique. Su voz era completamente estable, sin rastro de la falta de aliento de 1 minuto atrás. Echó un vistazo a la silla rota y volvió a mirarla a la cara. Y por el entretenimiento. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de vidrio, con un paso perfectamente firme, sin señal alguna de la caída dura que acababa de sufrir. Sus hombres se apresuraron a seguirlo, el herido dejando un rastro de gotas rojas sobre el piso. La campanita sonó con fuerza cuando la puerta se cerró. El silencio volvió a tragarse el restaurante, más pesado esta vez. Riley exhaló. Jimmy respiró desde la línea de la plancha. Salió de detrás del mostrador, con una espátula grasienta colgando flácida de la mano. Miró el reservado vacío, luego los $300 y luego a ella. Parecía estar asistiendo a un funeral. Estás muerta. Lo sabes, ¿verdad? Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Cállate, Jimmy, espetó Riley, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Se pasó una mano temblorosa por el rostro, presionando las palmas contra los ojos hasta que vio chispas en la oscuridad. Solo trae el trapeador, por favor. El resto del turno fue una neblina de agonía paranoica. Cada vez que un auto pasaba frente a las ventanas empapadas de lluvia, el corazón de Riley se estrellaba contra sus costillas. Cada gorgoteo de las cañerías sonaba como el seguro de un arma amartillándose. Riley limpiaba las mesas con una eficiencia mecánica, la mente repitiendo una y otra vez esos 3 segundos de violencia. Había perdido el control. 10 años manteniendo la cabeza baja, tragándose la bilis y sonriendo con los dientes apretados, arruinados porque no pudo soportar una mano pesada más sobre su muñeca. A las 6 de la mañana, el sol se arrastró sobre el horizonte de la ciudad, una luz gris pálida y enfermiza filtrándose entre las nubes espesas. Riley marcó su salida y se cambió de uniforme en el baño diminuto que olía a moho, poniéndose un suéter desgastado y demasiado grande y una chaqueta de mezclilla que no hacía absolutamente nada contra el frío de noviembre. Se metió los $300 al fondo del bolsillo de los jeans. Se sentían radioactivos contra su muslo. Al salir por la puerta trasera del restaurante hacia el callejón, el aire frío la golpeó como un puñetazo físico. Olía a asfalto mojado, cartón podrido y gases de escape. Riley se subió el cuello, manteniéndose en las sombras. El camino a su apartamento normalmente era una caminata de 20 minutos por un barrio que la mayoría evitaba incluso en pleno día. Hoy se sintió como cruzar un campo minado. Caminaba con la barbilla pegada al pecho, los ojos rastreando los reflejos en los charcos grasientos. Un sedán negro estaba estacionado en la esquina de la cuarta con ELM. Riley se detuvo, la respiración atrapada en la garganta, formando una nube en el aire helado. Se quedó completamente quieta detrás de un contenedor de basura oxidado,
esperando. Una mujer de rostro cansado bajó del sedán, arrastrando de la mano a un niño pequeño que lloraba a gritos. Solo era una madre volviendo de su turno nocturno. Riley soltó una exhalación temblorosa, sus hombros bajando 1 centímetro. Estaba perdiendo la cabeza. Hombres como Dominique Russo no mandaban escuadrones de asalto por la mañana. Operaban en la oscuridad. Se tomaban su tiempo. Cuando llegó a su edificio, una estructura brutalista de ladrillo desmoronado con un timbre roto y una puerta principal que no cerraba bien, tenía las botas completamente empapadas. Subió los 5 pisos de escaleras. El olor agrio a col hervida y cigarrillos viejos persistía en la escalera. Abrió la puerta, echó los 3 cerrojos por separado y se derrumbó contra la madera barata. Estaba exhausta hasta la médula. Pero mientras miraba el papel tapiz descascarado de su sala diminuta, supo que el sueño no llegaría. El radiador en el rincón silbaba y traqueteaba, un pulmón mecánico agonizante luchando por respirar. Riley se tumbó en su colchón desnivelado, mirando la mancha de agua en el techo que vagamente parecía un cráneo aplastado. Eran las 2 de la tarde. Había logrado dormir apenas unas 3 horas, plagadas de pesadillas fragmentadas. Le dolían los nudillos. La espalda baja era un nudo de músculo tenso y ardiente. Riley se dio vuelta, jalando la manta áspera de lana hasta la barbilla. El billete de $300 estaba en su mesita de noche maltrecha, sosteniendo una pila de facturas atrasadas. Era exactamente lo que le faltaba para el alquiler. Era una tabla de salvación. También era dinero manchado de sangre, dejado por un hombre que podía borrar su existencia con una sola llamada telefónica. No podía quedarse en el apartamento. Las paredes parecían acercarse cada vez más, el silencio amplificando el latido frenético de su propio corazón. Si se quedaba en esa caja, terminaría ahogándose en su propio pánico. Necesitaba hacer algo normal, algo que la ayudara a aterrizar. Se obligó a salir de la cama. Riley reunió su modesta pila de ropa sucia, metiéndola en un cesto de lavandería agrietado. Tomó las llaves y el pequeño frasco de monedas que guardaba junto al fregadero. Normal. Solo haría cosas normales. La lavandería del barrio quedaba a 3 cuadras. Era una caverna deprimente iluminada con fluorescentes, encajada entre una licorería tapiada con tablas y una tienda para adultos. Olía abrumadoramente a detergente floral artificial y ozono. Una fila de lavadoras giraba rítmicamente, un ruido constante y reconfortante que amortiguaba el zumbido en los oídos de Riley. El lugar estaba casi vacío. Una anciana dormía en un rincón, con la cabeza sobre un crucigrama a medio terminar. Riley cargó su ropa en una máquina al fondo, vertiendo un chorrito de detergente barato. Cerró la puerta metálica de golpe, metió las monedas en la ranura y apoyó la frente contra el vidrio frío mientras el agua comenzaba a llenar el tambor. El vaivén rítmico era hipnótico. Por un breve y dichoso minuto, Riley cerró los ojos, dejando que la realidad mundana del día de lavado alejara de su mente la imagen de los ojos negros y planos de Dominique Russo. Favoreces la pierna izquierda al caminar. La voz no fue fuerte. No necesitaba serlo. Cortó el zumbido de las lavadoras como una navaja de afeitar. Los ojos de Riley se abrieron de golpe. Todo su cuerpo se puso rígido. El olor del detergente barato quedó de pronto opacado por ese aroma familiar, cedro y pimienta negra. Riley se dio vuelta lentamente. Dominique estaba recostado contra la fila de mesas para doblar ropa, justo enfrente. Se veía completamente fuera de lugar en la lavandería mugrienta. No llevaba el traje de la noche anterior. En su lugar, vestía un grueso suéter de cuello alto azul marino y un abrigo negro a medida que probablemente costaba más que el edificio entero donde se encontraban. Tenía las manos metidas casualmente en los bolsillos. Un ligero moretón morado florecía a lo largo de su mandíbula, justo donde Riley lo había estrellado contra el piso. Riley no habló. Tenía la garganta completamente seca. Miró hacia la puerta principal. Un hombre enorme con una chaqueta oscura, no uno de los dos del restaurante, estaba parado afuera bloqueando la salida, fingiendo mirar su teléfono. ¿Vieja lesión?, preguntó Dominique, ladeando ligeramente la cabeza, analizando la postura de Riley con sus ojos oscuros. ¿O simplemente cansancio? ¿Qué quieres? Forzó Riley las palabras. Sonaron duras, arañadas por el miedo, pero no temblaron. Dominique no respondió de inmediato. Miró alrededor de la lavandería con una vaga expresión de disgusto, observando el linóleo agrietado y la luz parpadeante del techo. Tenía curiosidad, dijo Dominique finalmente, volviendo su atención hacia ella.
No todos los días una mesera de un restaurante de mala muerte tumba a un hombre el doble de su tamaño con un barrido de judo de manual. Se necesitan años para aprender a manipular así el centro de gravedad de alguien. Dio un paso lento hacia adelante. Riley instintivamente retrocedió, con la columna chocando contra el metal vibrante de la lavadora. Así que hice una llamada, continuó Dominique, con una voz baja y suave que le provocó un escalofrío en la columna. Riley Mercer creció en el sistema de acogida. Rebotó entre hogares grupales en el cinturón industrial. Arrestada 2 veces por agresión a los 18 años. Ambos cargos retirados porque los hombres que enviaste al hospital se negaron a testificar. Luego desapareciste del mapa. Apareces aquí, con la cabeza baja, sirviendo café por salario mínimo. A Riley se le cortó la respiración. Dominique había desenredado toda su vida en menos de 12 horas. La violación se sintió física, una mano fría metiéndose en su pecho. No sabes nada de mí, gruñó Riley, y el miedo se transformó de golpe en una rabia defensiva y ardiente. Odiaba que él supiera su apellido. Odiaba que supiera de los arrestos. Sé que estás desperdiciando tu talento, dijo Dominique suavemente. Se detuvo a pocos pasos, lo suficientemente cerca para que Riley pudiera ver la sombra de barba incipiente sobre su mandíbula magullada. No tengo talento, le espetó Riley, aferrándose al borde de la lavadora detrás de ella. Tengo mal carácter, y tu tipo me puso las manos encima. Eso es todo. No soy una asesina a sueldo. No soy una matona. Solo quiero que me dejen en paz. Dominique soltó una risa baja y áspera. Esta vez no fue burlona. Fue genuinamente divertida. Nadie que golpea como tú solo quiere que la dejen en paz, Riley. Te estás escondiendo, y lo estás haciendo muy mal. Sacó una mano del bolsillo. Entre sus dedos sostenía una tarjeta negra y elegante. La extendió, sin tocarla, y la deslizó bajo el borde del cesto de ropa de Riley, dejándola sobre la lavadora contigua. Tengo un problema, dijo Dominique, y la diversión se drenó de su rostro, reemplazada por esa mirada fría y calculadora. Tengo muchos hombres que saben apretar el gatillo, pero muy pocos que sepan pensar bajo presión. Anoche avergonzaste a mi equipo de seguridad, lo que significa que necesito una seguridad mejor. Riley lo miró fijamente, incapaz de procesar sus palabras. Estás perdiendo la cabeza. Le rompí la nariz a tu hombre. Te tumbé de cabeza al suelo. Dominique se inclinó un poco, bajando la voz hasta un susurro cercano. Exactamente. No dudaste. No te importó quién era yo. Necesito a alguien que no me tenga miedo. Miró los nudillos magullados de Riley, y luego sus ojos exhaustos e inyectados en sangre. El restaurante te paga, ¿qué? ¿400 a la semana? Trabaja para mí y te pagaré 10 veces eso. Y nunca más tendrás que preocuparte por el alquiler de este basurero. Dominique dio un paso atrás, girándose hacia la puerta. Piénsalo, Riley. El número está en la tarjeta. O no lo hagas. Pero si te quedas aquí, alguien más a quien hayas cabreado en tu pasado terminará encontrándote, y no será tan educado como yo. La lluvia se convirtió en aguanieve al caer la noche, cubriendo las aceras agrietadas con una capa peligrosamente resbaladiza. Riley caminó de vuelta al restaurante con la barbilla pegada al pecho, la delgada mezclilla de su chaqueta sin hacer absolutamente nada contra la humedad congelante. La pesada tarjeta negra mate se sentía como un bloque de cemento en su bolsillo. Era una propuesta ridícula. Hombres como Dominique Russo no contrataban meseras para cuidarles la espalda. Masticaban a la gente y la escupían cuando ya no les servía. Riley sabía exactamente qué era esa tarjeta, una correa. Una correa carísima forrada de terciopelo. Cuando empujó las puertas de vidrio del restaurante, la atmósfera era sofocante. Carla había llamado para avisar que estaba enferma. Jimmy ni siquiera la miraba. Mantenía los ojos clavados en la plancha chisporroteante, volteando hamburguesas con agresividad, aunque no lo necesitaran. Los clientes habituales, los camioneros y los insomnes, parecían percibir intuitivamente la energía radioactiva que emanaba de ella. Dejaban el cambio exacto y se apresuraban a salir, evitando por completo su sección. Era el aislamiento en su forma más pura. Al defenderse, Riley había marcado el restaurante, y todos adentro lo sabían. A las 2 de la mañana, la campanita sobre la puerta sonó. El estómago de Riley se le hundió hasta las zapatillas baratas. Se dio vuelta, apretando una pesada taza de cerámica lo suficientemente fuerte como para blanquear sus nudillos, medio esperando ver hombres de abrigos a medida entrando con pistolas silenciadas.
pero era Frank. Su casero era un hombre corpulento que olía permanentemente a cerveza agria, cigarros baratos y cabello sin lavar. Se limpió las botas embarradas en el tapete de bienvenida, con sus ojos pequeños y llorosos recorriendo el local vacío hasta clavarse en ella. Riley dejó la taza sobre la mesa, con la mandíbula tensa. Frank no venía al restaurante a menos que quisiera algo, y el alquiler no vencía hasta dentro de 4 días. Frank, dijo Riley, manteniendo el mostrador entre ambos. Se nos acabó el pastel de carne. Frank no se rió. Caminó hasta el mostrador de laminado, plantando sus manos gruesas y callosas sobre la superficie. No quiero pastel de carne, Riley. Quiero hablar de mi propiedad. El alquiler vence el martes. Lo tengo. Riley pensó en los $300 sobre su mesita de noche, el dinero manchado de sangre de Dominic. Le supo a ceniza en la boca con solo pensarlo. Esto no tiene que ver con el martes, gruñó Frank, inclinándose hacia adelante. Su aliento la envolvió, denso y nauseabundo. Las noticias vuelan rápido en el lado sur. Escuché que armaste un escándalo aquí anoche. Escuché que hiciste un desastre con gente muy importante. Riley lo miró fijo, con el rostro completamente inexpresivo. No confirmó ni negó nada. Solo dejó que el silencio se extendiera, obligándolo a llenarlo. Esa gente, continuó Frank, bajando la voz, no solo se enoja. Se venga. Y cuando se vengan, no les importa quemar el edificio donde duerme la persona. Mi edificio. Golpeó el mostrador con una uña sucia. Eres un peligro, Riley. Mi seguro apenas cubre un incendio de grasa, mucho menos un cóctel molotov por la ventana de la planta baja. No le he traído ningún problema a tu edificio. Todavía, dijo Frank, enderezándose y cruzando los brazos sobre su estómago prominente. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tu basura y largarte. Cambio las cerraduras a la 1. El pánico, frío y agudo, se le clavó en las costillas. No puedes hacer eso. Tienes que darme un aviso de desalojo de 30 días. Es la ley. Frank soltó una risa dura y fea. ¿La ley, chica? Acabas de ponerle las manos encima a Dominic Russo. La ley ya no existe para ti. Eres un cadáver ambulante. No voy a dejar que te pudras en mi pasillo. Mañana al mediodía, o tiro tu porquería al callejón yo mismo. Frank se dio vuelta y salió del restaurante con paso pesado, la puerta cerrándose de golpe detrás de él, la campanita sonando con violencia. Riley se quedó completamente inmóvil. El letrero de neón afuera zumbaba, proyectando una luz roja intensa sobre las mesas vacías. Riley se miró las manos. Le temblaban de nuevo, pero no de adrenalina. Era puro y absoluto agotamiento. Había peleado toda su vida, contra los padres de acogida que le cerraban con llave la despensa, contra los pervertidos en los callejones, por cada $1, cada bocado de comida, cada gramo de dignidad. Y todo para terminar en la calle porque se negó a dejar que un matón le rompiera la muñeca. Riley metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron la tarjeta negra mate. El bien y el mal eran lujos para gente con cuentas de ahorro y cerrojos seguros. Aquí afuera, solo existía la supervivencia. Dominic Russo era un monstruo, sí. Pero era un monstruo que pagaba bien. Y ahora mismo, Riley estaba a punto de quedarse sin techo en pleno noviembre. Sacó la tarjeta. No tenía nombre, ni logo, solo un número de 10 dígitos estampado en papel plateado. «Jimmy», gritó Riley, su voz resonando en el restaurante vacío. El cocinero asomó la cabeza por detrás de la campana extractora de acero inoxidable, con los ojos muy abiertos. «Sí. Voy a tomar mi descanso». No esperó su permiso. Riley caminó hacia el callejón trasero, sacó su teléfono barato y agrietado del bolsillo de atrás, y marcó los números. El aire frío le quemó los pulmones. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una voz suave y automatizada. «Sí, soy Riley», dijo hacia el callejón oscuro. «Necesito una dirección». El tráfico de la mañana era una pesadilla ruidosa y lenta, llena de bocinazos y humo diésel. Riley iba sentada en la parte trasera de un auto negro impecable, con el muslo pegado al panel de cuero de la puerta. 1 hora después de hacer la llamada, el auto se había detenido justo frente a su edificio de apartamentos. Riley había metido sus escasas pertenencias en 2 bolsos de lona, dejando el colchón desnivelado y los $300 exactamente donde estaban. Que Frank se quedara con el dinero. Era el precio de cortar su último lazo con una vida normal. El conductor no dijo ni una sola palabra.
Navegó el tráfico pesado de la ciudad con precisión agresiva, hasta entrar finalmente al estacionamiento subterráneo de un enorme rascacielos de vidrio y acero en el centro. No era un club oscuro en un sótano ni una bodega en ruinas. Era corporativo. Era limpio. El auto se detuvo. El conductor desbloqueó las puertas con un clic suave, pero no volteó a mirar. Riley tomó su bolso más grande, colgó el otro del hombro, y bajó. El aire del estacionamiento olía a frenos calientes y cera costosa. Un hombre con un traje gris a medida esperaba junto a los ascensores. Tenía el cuello grueso y los hombros cuadrados de un peleador, pero llevaba lentes de marco fino que suavizaban sus rasgos. Señorita Mercer, dijo, con un breve asentimiento profesional. Soy Leo. El señor ruso la espera en el piso 42. Riley no devolvió el saludo. Apretó la correa de lona de su bolso, con los nudillos blancos. ¿Necesito que me revisen? Los labios de Leo se curvaron en una sonrisa microscópica. El señor ruso dijo explícitamente que no se molestara. Asume que si usted hubiera querido matarlo, lo habría hecho con la jarra de café. Leo pasó una tarjeta magnética y las puertas pulidas de acero del ascensor se abrieron sin ruido. La subida fue agonizantemente rápida, haciéndole tronar los oídos a Riley. Se miró en el reflejo de las puertas espejadas. Se veía completamente fuera de lugar, jeans desgastados, botas de combate raspadas, y un suéter gris deshilachándose en los puños. Parecía un perro callejero siendo arrastrado a un concurso de belleza. Las puertas se abrieron con un suave timbre. El piso 42 no era una oficina. Era un penthouse abierto y extenso. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de la ciudad, las nubes grises colgando bajas sobre los cañones de concreto. Los pisos eran de madera oscura y pulida, silenciando sus pasos. Olía a lluvia fresca, espresso, y esa misma colonia intensa de cedro. Leo la guió pasando una cocina minimalista enorme, hacia una sala hundida. Dominique estaba sentado en una mesa de comedor de concreto macizo, rodeado de laptops abiertas, pilas de carpetas de Manila, y dos hombres hablando en italiano rápido y susurrado. Levantó la vista cuando Riley se acercó. Llevaba una camisa blanca de vestir, impecable, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, revelando una red de cicatrices desvanecidas y tinta oscura que se deslizaba bajo la tela. El moretón en su mandíbula estaba más oscuro hoy, un morado marcado contra su piel aceitunada. Dominique levantó una mano. Los dos hombres dejaron de hablar de inmediato, recogieron sus carpetas y pasaron junto a Riley sin siquiera mirarla dos veces. Leo dejó los bolsos de Riley junto al sofá de cuero más cercano antes de retirarse hacia el ascensor. «¿No dormiste?», observó Dominique, recostándose en su silla. No fue una pregunta. «Estaba ocupada empacando», respondió Riley, con la voz áspera. No se acercó a la mesa. Se plantó en el borde de la sala hundida. «Me ofreciste un trabajo. Vine a averiguar cuál es la trampa». Dominique tomó un bolígrafo negro y elegante, tamborileando rítmicamente sobre una carpeta. «No hay trampa, Riley. Dije exactamente lo que quise decir en la lavandería. Mi equipo de seguridad actual depende demasiado de la intimidación. Son grandes, son ruidosos, y parecen matones». Hizo un gesto hacia la ventana. «Pero la gente con la que trato ahora no se intimida con narices rotas. Operan en salas de juntas. Necesito a alguien que no parezca una amenaza, hasta que ya sea demasiado tarde. Entonces soy un adorno». Riley cruzó los brazos, clavándose las uñas en las mangas del suéter. «¿Quieres un perro guardián que quepa en una cartera?» Dominique soltó una risa baja, lanzando el bolígrafo sobre la mesa de concreto. «Si quisiera un perro faldero, compraría uno. Quiero a alguien que sepa leer una sala. Viste a mis hombres entrar a ese restaurante antes de que la puerta terminara de abrirse por completo. Evaluaste sus armas, su postura, sus líneas de visión, antes de que yo siquiera me sentara. Te vi hacerlo». Riley apretó la mandíbula. No estaba equivocado. La hipervigilancia era una habilidad de supervivencia que había perfeccionado a los 12 años. «¿Qué implica exactamente el trabajo?», preguntó, con un tono plano. «¿Voy a romperle piernas a la gente para ti? Porque yo no cobro deudas». «Tengo suficiente gente para cobrar deudas», dijo Dominique con suavidad. Se puso de pie y rodeó la mesa grande. Se movía con una gracia aterradora, completamente silencioso sobre el piso de madera. Se detuvo a pocos pasos de ella,
lo suficientemente cerca como para que Riley pudiera ver el destello dorado en sus ojos oscuros. Tu trabajo es quedarte cerca de mí. Vigilas a la gente con la que hablo. Vigilas sus manos. Vigilas las puertas. Si alguien intenta tocarme, lo tumbas exactamente como me tumbaste a mí. Dominique metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes envuelto en papel blanco. Se lo extendió. 10.000. Un bono por firmar. Cómprate ropa que no parezca sacada de un contenedor de donaciones. Leo te mostrará tu habitación al final del pasillo. Riley miró el dinero. Era más efectivo del que había visto en toda su vida. Era suficiente para salir de la ciudad por completo. Pero mientras pasaba la mirada del fajo de billetes a los ojos calculadores de Dominique, entendió la verdad. Esto no era una escapatoria. Acababa de cambiar un apartamento con goteras y un trabajo de salario mínimo por una jaula de oro. Riley extendió la mano y tomó el dinero, el papel áspero contra sus dedos callosos. No dio las gracias. Solo lo miró directo a los ojos. Si uno de tus hombres vuelve a tocarme, dijo Riley, bajando la voz una octava, no voy a usar una jarra de café la próxima vez. La sonrisa de Dominique fue lenta, filosa y completamente peligrosa. Cuento con ello. El forro de seda se sentía como hielo contra su piel. Riley estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en su habitación asignada, mirando a una extraña. Los $10.000 no se habían ido en un guardarropa de diseñador ni en joyas llamativas. Leo la había llevado con un sastre privado que trabajaba desde una casa fuertemente vigilada. Ahora Riley vestía un pantalón gris carbón que permitía un rango completo de movimiento, una blusa negra de cuello alto que ocultaba los moretones que florecían en sus clavículas, y un blazer entallado, cortado específicamente para disimular el peso de una pistolera de hombro. Lo odiaba. Se sentía como un disfraz. La tela era demasiado limpia, el corte demasiado preciso. Le faltaba la suavidad reconfortante y desgastada de su mezclilla barata. Pero mientras se ajustaba los puños, no pudo negar el cambio fisiológico que provocaba. La gente no miraba a una mujer vestida así y veía un blanco. Veían un muro. Un golpe seco resonó contra la pesada puerta de roble. 5 minutos, Mercer, la voz de Leo se oía amortiguada a través de la madera. Riley tomó un auricular negro mate del tocador de mármol, ajustándoselo firmemente en la oreja izquierda. Pasó el cable por el cuello, sujetando la radio a la cintura del pantalón. Era su tercer día en el penthouse. No había visto la calle desde que llegó. Sus días habían sido una neblina agotadora y llena de moretones, entrenando en el gimnasio subterráneo del edificio. Leo no le enseñó a pelear, rápidamente se dio cuenta de que las calles ya le habían enseñado eso. Pero le enseñó a pelear limpio. Nada de morder, nada de arañar los ojos, nada de armas improvisadas a menos que fuera absolutamente necesario. Le enseñó a asegurar una sala, a identificar salidas en 3 segundos, a detectar un arma oculta bajo una chaqueta. Riley salió a la enorme sala de estar. El horizonte más allá del vidrio era de un morado crepuscular y magullado. Dominique esperaba junto al ascensor. Llevaba un traje azul medianoche que parecía absorber la luz, un alfiler de corbata plateado como el único destello de metal en él. Revisaba una tableta, su rostro una máscara ilegible de cálculo frío. No levantó la vista cuando Riley se acercó. Tu hombro izquierdo está rígido. Riley se detuvo, respetuosa, a 2 metros detrás de él. Leo tiene un gancho derecho pesado. No lo esquivé lo suficientemente rápido ayer. Si hubiera sido un cuchillo, estarías desangrándote sobre las colchonetas, dijo Dominique, finalmente mirando por encima del hombro. Sus ojos oscuros recorrieron el nuevo atuendo de Riley, deteniéndose una fracción de segundo en el ajuste de su blazer antes de volver a su rostro. El dolor es un maestro, Riley. Aprende la lección o no durarás ni un mes. Aprendo rápido, respondió ella, manteniendo el tono plano. La mandíbula de Dominique se tensó ligeramente. Fue lo más parecido a una sonrisa que Riley había visto de él en 3 días. Ya veremos. Esta noche hay una reunión. No hay hostilidades activas, pero las tensiones están altas. Te quedas a mi derecha. No hablas a menos que yo te hable. Vigilas las manos. Vigilas los espejos. Si algo sale mal, tu única prioridad es sacarme por el ascensor de carga. No entras a ganar. Entras a extraer. ¿Entendido? Entrar a extraer. Entendido. Las puertas del ascensor sonaron y se abrieron. Entraron al silencio pesado del descenso.
que presionaba los oídos de Riley. El aire entre ambos estaba constantemente cargado, una fricción espesa e incómoda que erizaba el vello de sus brazos. Dominique no era como los matones con los que había crecido peleando. No presumía. No amenazaba en voz alta. Su violencia era una presión silenciosa y sofocante, siempre presente, siempre esperando ser liberada. Y ahora ella formaba parte de eso. La comprensión le retorció el estómago con una mezcla nauseabunda de culpa y una emoción innegable y aterradora. El auto los esperaba en el estacionamiento. Al deslizarse en el asiento trasero, el olor a cuero costoso y la colonia intensa de Dominique la envolvieron. Era intoxicante y peligroso. ¿Con quién nos reunimos?, preguntó Riley, mirando por la ventana tintada mientras el auto se incorporaba a la avenida mojada por la lluvia. Un socio llamado Carmine, respondió Dominique, con la voz apenas elevándose sobre el zumbido de las llantas. Controla los patios de embarque del lado este. Ha estado robando de las listas de carga desde hace 6 meses. ¿Cree que no lo sé? Riley se giró para mirarlo. ¿Y simplemente vas a cenar con él? Los hombres civilizados comparten pan antes de romper huesos, Riley, dijo Dominique, con la mirada fija en las luces borrosas de la ciudad. Les da una falsa sensación de seguridad. Los vuelve arrogantes. Y los hombres arrogantes cometen errores. Riley estudió su perfil, la mandíbula afilada, la nariz recta, la absoluta ausencia de tensión en sus hombros. Iba camino a una sala con un hombre al que pensaba arruinar, y su pulso probablemente no había subido ni un latido. Era monstruoso. ¿Qué pasa cuando comete un error?, preguntó Riley en voz baja. Dominique giró la cabeza lentamente, sus ojos negros clavándose en los de ella en la penumbra del asiento trasero. Eso depende completamente de que tanto quieras ganarte tu bono por firmar. Un escalofrío frío le recorrió la columna a Riley. Rompió el contacto visual primero, volviendo a mirar las luces traseras rojas y brillantes del tráfico adelante. La pistolera de cuero pesaba contra sus costillas. Riley tomó un respiro lento y profundo, saboreando el leve dejo metálico de la adrenalina en el fondo de la garganta. El humo de cigarro colgaba en el aire del salón privado como una cortina gris tóxica. Olía a carne asada, bourbon añejo, y sudor tratando desesperadamente de esconderse tras una colonia costosa. Riley permanecía perfectamente inmóvil en la esquina, con la espalda contra el papel tapiz de damasco. La sala estaba insonorizada, aislada del bullicio del restaurante de lujo afuera. Dominique estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, saboreando un vaso de whisky escocés. Carmine estaba sentado frente a él. Carmine era un hombre corpulento con el rostro frito y un tic nervioso que lo hacía secarse constantemente el labio superior con una servilleta de tela. Detrás de Carmine había 2 hombres, grandes, de cuello grueso, irradiando una incompetencia agresiva. Miraban con odio a Leo, parado junto a la puerta, y a Riley. Riley los ignoró. Observaba los reflejos en las tapas plateadas de servicio sobre el aparador. Observaba el cambio sutil de peso bajo el traje a medida de Carmine. Es un malentendido, Dominique. Te lo juro por Dios, dijo Carmine, con la voz un lamento áspero. Se inclinó hacia adelante, gesticulando con una mano gruesa llena de anillos. La lista de carga se acortó en el puerto de origen. Mandé a mis hombres a destrozar la bodega. Las cajas no estaban ahí. $3 millones en electrónicos no se evaporan así como así, Carmine, respondió Dominique con suavidad. No levantó la voz. Tomó un sorbo lento de su whisky. Y sin embargo, mi contador encontró una entrada de efectivo muy interesante y repentina en la empresa fantasma de tu cuñado. Exactamente 3 millones, menos las comisiones de lavado. El rostro de Carmine se puso de un rojo más profundo. El golpe pesado de su corazón era prácticamente audible en el silencio de la sala. Me estás acusando de algo después de que he sido leal por 10 años. No me faltes el respeto frente a mis propios hombres. Respeto la lealtad, dijo Dominique, dejando el pesado vaso de cristal sobre la madera. Clac. No respeto el robo. Y definitivamente no respeto que me mientan. El ambiente se quebró. La presión del aire cayó violentamente. Carmine golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos con un traqueteo agudo. No voy a aceptar esto de ti. ¿Crees que puedes venir aquí? Mientras Carmine gritaba, el guardia justo detrás de su hombro derecho hizo su movimiento. Fue evidente a kilómetros de distancia. Bajó el hombro, la mano derecha se deslizó hacia el bulto bajo su chaqueta. Era rápido,
pero estaba en pánico. Riley ya se estaba moviendo. No corrió. Cruzó la gruesa alfombra persa en 3 zancadas largas y silenciosas. Un fantasma vestido de traje a medida. No sacó el arma de su pistolera al hombro. Un disparo en ese espacio cerrado sería ensordecedor y desordenado. Antes de que la mano del guardia pudiera terminar de sacar el arma de la chaqueta, Riley le clavó el filo de la palma directamente en el cúmulo nervioso donde el cuello se une con la clavícula. El golpe fue de manual. Los ojos del guardia se pusieron en blanco, un jadeo agudo escapó de sus labios mientras todo su brazo derecho quedaba completamente entumecido, cayendo inútil a su costado. Mientras el hombre se tambaleaba hacia atrás, Riley lo agarró de la corbata, usando su propio peso desplazado en su contra, y le barrió la pierna de apoyo. El hombre cayó al piso alfombrado con un golpe sordo y amortiguado. Antes de que el segundo guardia pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Riley ya tenía la rodilla firmemente plantada sobre el esternón del hombre caído, la mano izquierda inmovilizando su muñeca, y la mano derecha sosteniendo una navaja plegable de cerámica negra, sacada de un bolsillo oculto, presionada suavemente contra la arteria femoral del segundo guardia, a través del pantalón. El silencio volvió a caer sobre la sala. Carmine se había quedado congelado a mitad de su reclamo, con la boca abierta. Miró hacia abajo, a su mejor hombre de confianza, jadeando por aire bajo la rodilla de una mujer que apenas parecía pesar 60 kilos. Riley no miró a los hombres que había sometido. Su respiración era perfectamente pareja. Miró directamente a Carmine, con los ojos planos y muertos. «Siéntate». Carmine tragó saliva con fuerza, la nuez de Adán moviéndose erráticamente. Se dejó caer lentamente de vuelta en su silla de cuero, levantando las manos en un gesto conciliador. Dominique no se había inmutado. No había derramado ni una gota de su whisky. Miró la escena frente a él, y una satisfacción lenta y oscura se extendió por sus facciones. Era la mirada de un hombre que había apostado fuerte y había ganado. Como decía, continuó Dominique, con la voz resonando en el silencio aterrado, vas a transferir los 3 millones más un 20% de interés por la molestia a mi cuenta antes de mañana. Luego te vas a retirar por completo de los patios de embarque. Si vuelvo a ver tu cara en el lado este, la señorita Mercer aquí presente será mucho menos amable. Dominique se puso de pie, abotonándose el saco. Disfruta el filete, Carmine. Dominique se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Leo la abrió, saliendo hacia el pasillo. Riley mantuvo su posición una fracción de segundo más, dejando que el filo frío de la navaja de cerámica presionara solo lo suficiente como para servir de advertencia final. Luego, en un movimiento fluido, se puso de pie, plegó la navaja y la guardó. No miró atrás mientras seguía a Dominique fuera de la sala. El camino de regreso al auto fue silencioso. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás una claridad fría y afilada. Riley esperaba el choque familiar, las manos temblorosas, la culpa nauseabunda. Pero al deslizarse en el asiento trasero del auto, junto al hombre más peligroso de la ciudad, sus manos estaban perfectamente firmes. Se miró en el reflejo de la ventana oscura. Ya no solo estaba sobreviviendo. Ella era el peligro. Y que el cielo la ayudara, le gustaba. La medianoche trajo una lluvia pesada e implacable que azotaba contra el vidrio reforzado del penthouse. Sonaba como puñados de grava lanzados contra las ventanas. Riley estaba parada en el centro de su baño impecable y austero, mirando a la extraña en el espejo del tocador. Se quitó la pistolera de hombro, dejando que el cuero pesado y el acero cayeran sobre el mármol con un golpe sordo y pesado. Sin la chaqueta, los moretones de las sesiones de entrenamiento con Leo eran violentamente visibles sobre su piel pálida. Morados, amarillos enfermizos, y negros turbios florecían en sus costillas y clavículas. Abrió el grifo, dejando correr el agua helada sobre sus manos. El temblor finalmente había llegado. Empezó en las muñecas y se extendió hasta los codos. No era el temblor frenético y sofocante de un ataque de pánico. Era el efecto eléctrico y fragmentado de un cable de alta tensión perdiendo la corriente de golpe. Casi había cortado la arteria de un hombre esa noche. Había visto sus ojos ponerse en blanco, sentido el peso muerto y pesado de su cuerpo colapsar bajo su rodilla, y no había sentido ni una gota de lástima. Riley se echó el agua helada en la cara, jadeando ante el impacto helado en la piel. Tomó una toalla gruesa de algodón, hundiendo el rostro en ella. Olía a lejía intensa y almidón industrial. Un olor de hotel. Un olor temporal. Cuando salió a la sala principal,
Las luces estaban completamente apagadas, salvo por el resplandor ambiental y magullado de color púrpura de la ciudad, filtrándose a través del vidrio empapado de lluvia. El penthouse estaba helado. Dominique estaba de pie junto a las ventanas, una silueta oscura contra el horizonte. Se había quitado el saco del traje y desabrochado los 2 primeros botones del cuello. 2 vasos pesados de cristal descansaban sobre la enorme mesa de concreto. Riley caminó hacia allí, sus pies descalzos completamente silenciosos sobre la madera. Se detuvo al borde de la mesa, mirando los vasos. 2 dedos de licor ámbar oscuro sobre un solo cubo de hielo perfectamente esférico. No te imaginaba como bebedora de bourbon, dijo Dominique, con una voz baja y áspera en la sala silenciosa. No se dio vuelta. Solo observaba las luces traseras rojas sangrando sobre el asfalto mojado, 40 pisos abajo. Bebo lo que sea que quite el filo, respondió Riley. Le dolía la garganta. Dominique finalmente se dio vuelta. Caminó hacia la mesa, tomando uno de los vasos. No se lo entregó. Simplemente lo deslizó sobre el concreto liso hasta que se detuvo a centímetros de la mano de Riley. El hielo crujió con fuerza, un pequeño estallido violento en el silencio. «Estás temblando», observó Dominique, sus ojos oscuros rastreando el temblor microscópico en los dedos de Riley mientras finalmente alcanzaba el vaso. «Adrenalina», dijo ella, a la defensiva, llevándose el vaso a los labios. El bourbon quemó. Fue un rastro caliente y agresivo de fuego directo hasta el estómago, asentándose ahí como una brasa caliente. Ella lo agradeció. La ancló. ¿Culpa?, preguntó Dominique. Tomó un sorbo lento de su propia bebida, observándola por encima del borde del cristal. Riley soltó una respiración corta y cínica. Apoyó la cadera contra el borde de la mesa, cruzando los brazos para suprimir el temblor. Ese es el problema. No hay ninguna. Sigo esperando que la moralidad se active. Sigo esperando sentirme mal por lo que le hice a ese hombre. Pero en lo único que puedo pensar es en lo fácil que cayó. En lo único que puedo pensar es que intentó sacar un arma contra nosotros y yo lo detuve. Me gustó. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Riley esperaba que Dominique sonriera, que se viera triunfante. La había corrompido. Había ganado. Pero él no sonrió. La máscara calculadora y arrogante que usaba frente a sus hombres había desaparecido. Dejó su vaso sobre la mesa y acortó la distancia entre ellos. Se detuvo a menos de 1 pie de distancia. El aroma intenso a cedro, lluvia y alcohol costoso la envolvió, haciendo que su pulso se disparara por una razón completamente distinta. ¿Crees que esto es corrupción?, dijo Dominique en voz baja, su voz cayendo a una frecuencia baja e íntima. ¿Crees que te arrastré hacia el fango? ¿No lo hiciste?, desafió Riley, levantando la barbilla, negándose a retroceder ante su cercanía. Dominique extendió la mano. Los músculos de Riley se tensaron al instante, esperando un golpe, un agarre, alguna muestra de fuerza. Pero su mano se movió lentamente. Sus nudillos rozaron el costado del cuello de Riley, el pulgar deslizándose sobre el borde de un moretón oscuro y feo que asomaba por el cuello de su blusa. Su tacto era áspero, calloso y sorprendentemente cálido. «Naciste en el fango, Riley», murmuró Dominique, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Igual que yo. El mundo pasó 26 años diciéndote que mantuvieras la cabeza baja, que aguantaras los golpes, que sirvieras el café y limpiaras la sangre. Lo único que hice fue ponerte un cuchillo en la mano y decirte que tienes permiso de devolver el corte». A Riley se le cortó la respiración. La verdad absoluta de esas palabras la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Él no era un salvador. Era un monstruo. Pero era el único monstruo que la miraba y veía una igual, en vez de una presa. «No soy una de tus soldados», susurró Riley, con la voz ligeramente temblorosa, el calor de su mano enviando un peligroso escalofrío de placer por su columna. «No me confundas con algo que te pertenece». La mano de Dominique se deslizó hacia la nuca de Riley, sus dedos enredándose en los cortos cabellos de la base del cuello. El agarre era firme, estable, pero no restrictivo. «No quiero un soldado», respiró él, la distancia entre ambos prácticamente borrada. «Quiero una compañera. Alguien que no se estremezca cuando se apagan las luces». Riley miró los moretones en su mandíbula, las líneas duras e implacables de su rostro, y la absoluta oscuridad en sus ojos. La mesera que fregaba mesas de fórmica había muerto. Murió en el instante en que hizo añicos esa jarra de café. Lo que quedaba era algo más filoso, más frío,
y muchísimo más peligroso. Riley no se apartó. Se inclinó hacia su tacto, el hielo en sus venas derritiéndose en algo volátil y ardiente. Entonces deja las luces apagadas, dijo ella. Ahí dejamos a Riley y Dominique por ahora, parados al borde de un precipicio muy oscuro y muy peligroso. ¿Hizo Riley la elección correcta al abrazar el caos, o simplemente cambió una prisión por otra mucho más letal? Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Si les encantó esta historia intensa, sumérjanse en el submundo donde la heroína pelea tan duro como el jefe de la mafia. Denle like a este vídeo y compártanlo con algún amigo o amiga fanática del romance oscuro. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la próxima sesión de narración. Nos vemos en el próximo vídeo.